Un motor que no podías apagar con la llave. Piénsalo un momento. Estás delante de un bloque de hierro que está acelerando solo, subiendo de 2000 a 4000 revoluciones en cuestión de segundos, y la llave de contacto no sirve para absolutamente nada. No hay interruptor. No hay botón de emergencia. No hay protocolo de seguridad moderno que te salve. La única forma de detener esa bestia es acercarte físicamente a ella, mientras ruge y vibra y amenaza con desintegrarse, y tapar con tus propias manos la entrada de aire hasta que se ahogue. Eso no es un defecto menor que se le pasó a alguien en el papel. Es una consecuencia directa de cómo funciona un motor de dos tiempos. Y exigirle al hombre que lo operaba que fuera capaz de hacer eso, con calma, en medio de un fallo, dice mucho de la época en que nació y de la gente que lo usaba. Y aún así, los camioneros lo adoraban. Los capitanes de barco lo pedían por nombre. El ejército lo llevó al desierto y a 40 grados bajo cero y nunca los dejó tirados en el arcén de ninguna carretera del mundo. Ese motor era el Detroit Diesel 8V92. Y hoy no puedes comprarlo nuevo en ningún camión ni en ningún barco del mundo. La pregunta que nadie responde bien es ¿por qué? Porque si buscas la respuesta oficial, te van a hablar de normativas de emisiones, de progreso técnico, de que los motores modernos son más limpios y más eficientes. Todo eso es verdad, no te lo voy a negar. Pero hay otra parte de la historia que los folletos no mencionan. Y esa parte tiene que ver con algo mucho más incómodo para la industria. Este motor se podía reconstruir infinitamente. No es una exageración de taller. Es una característica de diseño deliberada, pensada desde el principio para que el motor durara más que el camión que lo llevaba, más que el barco que lo alojaba, más que la empresa que lo compraba. Y esa característica, en el negocio de hoy, simplemente no conviene. Hay gente que toma esas decisiones sentada en despachos con aire acondicionado, con una taza de café en la mano y sin haber cambiado un filtro de aceite en su vida. Deciden qué motor sigue en producción y cuál desaparece del catálogo. Y cuando un motor dura demasiado, cuando un transportista puede reconstruirlo 3 veces en lugar de comprar uno nuevo, ese motor se convierte en un problema contable, no en un logro de ingeniería. El transportista que está en el arcén a las 3 de la mañana calculando lo que le cuesta ese día perdido no existe en esas reuniones. No tiene silla en esa mesa. Pero volvamos al motor, porque para entender todo esto hay que empezar por dentro. El 8V92 nació en 1974 como una evolución radical de la serie 71. Y lo primero que hay que entender es que no era un motor diésel convencional. Era un motor de dos tiempos. Los motores que conoces hoy necesitan que el pistón suba y baje 2 veces completas para cerrar un ciclo de combustión. Este lo hacía en cada vuelta del cigüeñal. Una sola vuelta, una explosión. El doble de eventos de potencia por cada giro del motor, metidos en el mismo espacio físico. Y eso se nota. Bloque en V a 90 grados. Cilindrada total de 12,1 litros, 738 pulgadas cúbicas. Para que te hagas una idea de lo que es ese volumen, estamos hablando de meter dentro de un solo motor el equivalente a 12 botellas de 1 litro de aceite, una al lado de la otra, y hacer que cada una de ellas explote 2 veces por segundo a plena carga. Llevamos años desenterrando lo que la industria prefiere que no sepas. Si eso te parece importante, suscríbete a Secretos de los Gigantes sobre Ruedas y no te pierdas ninguno. Eso es lo que había debajo del capó. Y lo que ese bloque era capaz de hacer con esa cilindrada es donde empieza la historia de verdad. 8 cilindros. Cada uno con un diámetro de 4,84 pulgadas y una carrera de 5 pulgadas. Pon eso en perspectiva. El diámetro de cada pistón es prácticamente el ancho de tu puño cerrado. Y la carrera, el recorrido que hace ese pistón de arriba abajo, es más larga que la palma de tu mano. 8 veces eso, moviéndose al unísono, con una explosión por cada vuelta del cigüeñal. En las versiones de carretera más comunes, el 8V92 entregaba entre 350 y 450 caballos de fuerza. No, espera, estoy leyendo mal los datos de la versión turbo de carretera, que llegaba a 450. La versión base arrancaba en 350. 450 caballos en un camión de trabajo. Eso ya era una barbaridad para la época. Pero las aplicaciones marinas con turbo y enfriamiento de carga llevaban ese número a 735 caballos a 2.300 revoluciones por minuto. 735 caballos. Metidos en un paquete lo suficientemente compacto para caber en el casco de un barco de 50 pies. Imagina meter el motor de 5 coches de familia en el espacio que ocupa uno solo.
Esa era la densidad de potencia que los capitanes de yate no encontraban en ningún otro fabricante. Caterpillar no llegaba ahí. Nadie más llegaba ahí. Y luego estaba el torque. 1250 libras, pie de par motor a tan solo 1300 revoluciones. Para que te hagas una idea de lo que es esa cifra, estamos hablando de la fuerza que necesitarías para levantar un coche compacto con una palanca de 1 metro de largo, disponible casi desde el ralentí, sin que el motor siquiera cambiara de voz. Sin tirones, sin caídas de régimen. Simplemente empujaba, como si la carga no existiera. Eso es lo que diferencia un motor bien pensado de uno que solo tiene números bonitos en el catálogo. Y aquí es donde el asunto se complica. Al ser de 2 tiempos, el 8V92 no podía aspirar el aire por sí solo. Necesitaba un soplador mecánico tipo Roots que forzaba el aire hacia los cilindros en cada ciclo. Sin ese soplador, el motor no era nada. Era un bloque de hierro inerte, incapaz de dar una sola combustión útil. El soplador era el corazón del corazón, y eso lo sabía cualquiera que hubiera pasado tiempo real con uno de estos motores. Hay algo que me cuesta entender cuando pienso en cómo evolucionó este motor. Detroit tenía en sus manos una arquitectura que funcionaba, que los mecánicos conocían, que los transportistas respetaban. Y sin embargo, las decisiones sobre su futuro se tomaron en despachos donde el mayor problema del día era elegir dónde comer. Gente que nunca había tenido las manos negras de aceite decidiendo que necesitaba el hombre que mueve carga real. El ingeniero que diseña para cumplir una normativa de emisiones y se va a casa a las 6 no tiene que lidiar con las consecuencias. El que las paga es el que está en el taller un martes por la tarde con el motor abierto y una pieza que ya no fabrica nadie. ¿Cuántas veces hemos visto eso? ¿Cuántas veces una máquina que funcionaba ha sido reemplazada por algo más complicado, más frágil y más caro de mantener, con la excusa del progreso? Déjalo reposar un momento. Porque la dependencia del soplador era también la que creaba el problema más temido por cualquier mecánico que trabajara con un Detroit. El desbocamiento. El runaway. Si un sello de aceite fallaba y el lubricante empezaba a pasar a la cámara de combustión, el motor encontraba un combustible extra que ningún pedal podía controlar. Las revoluciones subían solas. 2000, 3000, 4000. En segundos. El motor aceleraba hacia su propia destrucción y tú no podías hacer nada desde la cabina. La única salida era acercarte físicamente a una máquina vibrando al límite de su estructura y bloquear la entrada de aire con tus manos o con lo que tuvieras a mano. ¿Tú lo habrías hecho? Los que han estado en esa situación saben que no es una pregunta retórica. Los que sabían trabajar con él lo respetaban como se respeta a un animal de carga que tiene carácter. Le conocías los vicios, le conocías los límites, y él te respondía. Eso es algo que ya no se dice de muchos motores modernos. No era un motor para mecánicos de cambiar piezas siguiendo un manual. Era para artesanos. Para gente que entendía que la máquina tiene un lenguaje propio y que hay que aprender a escucharlo. El ajuste de inyectores y válvulas del Detroit, el famoso tune-up, requería galgas de precisión y un oído entrenado. Si un inyector quedaba fuera de sincronía, el motor vibraba y perdía esa suavidad que lo hacía inconfundible. ¿Cuánto fuera de sincronía? Un milímetro. Eso es menos que el grosor de una moneda de 10 centavos. Menos que la uña de tu dedo meñique recién cortada. Esa era la tolerancia. Y esa exigencia era exactamente lo que separaba a los talleres que sabían de los que no. El mecánico que conocía el Detroit de verdad no era el que tenía más herramientas. Era el que tenía más horas encima del motor. El que había aprendido a distinguir por el sonido si una válvula estaba bien asentada o si te iba a dar problemas a 200 kilómetros de distancia. Ese conocimiento no se compraba. Se acumulaba. Y en tierra firme, ese conocimiento acumulado se tradujo en décadas de servicio impecable. El 8V92 fue el alma de los autobuses MCI de Greyhound. Los conductores que subían pendientes pronunciadas sabían que ese motor no se moría a mitad de la cuesta. Su recuperación de vueltas era rápida, limpia, sin el bache que tenían otros bloques cuando el turbo tardaba en responder. Subes la pendiente, el motor respira, y sigue. Pero la historia no terminaba en la carretera. En el mar fue el rey de los yates de lujo. Bertram, Ocean, los nombres que importaban en ese mundo. Los capitanes pedían el Detroit porque si un cilindro se agarraba en medio del océano, podías cambiar la camisa y el pistón individualmente sin sacar el bloque del casco del barco. Una reparación de emergencia que con un Caterpillar de la época era impensable. Imagínate eso. Estás a 100 millas de la costa, el mar picado, y puedes reparar el motor sin grúa, sin dique seco,
con las manos y las herramientas que llevas a bordo. Eso no es marketing. Eso es diseño que respeta al que opera la máquina. Y luego estaba el ejército. El 8V-92 fue el corazón del LED, el camión táctico 8x8 de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Un vehículo diseñado para arrancar a 25 grados bajo cero sin ayuda externa y para trabajar a 50 grados de calor en el desierto. Eso no es un rango de temperatura, es casi el límite de lo que existe en este planeta fuera de los polos y del Ecuador. En esas condiciones, el Detroit cumplía la misión cuando otros habrían fallado. No es retórica. Es el tipo de prueba que no admite excusas ni notas a pie de página. Y entonces llegaron los años 80, y Detroit respondió con lo que llamaron la serie Silver 92. Hay que ser precisos aquí, porque no fue un cambio de pintura para que se viera bien en los folletos de ventas. Fue una reingeniería interna real. Se introdujeron los pistones de cabeza articulada, los Crosshead. La corona del pistón pasó a ser de acero para aguantar la temperatura de la explosión, mientras que la falda era de aluminio para reducir peso y fricción. Dos materiales distintos en el mismo pistón, cada uno haciendo lo que mejor sabe hacer, como poner suela de trabajo en una bota de montaña y forro térmico por dentro. Cada material en su sitio, por una razón. El sistema de inyección también cambió. Inyectores unitarios que presionaban el combustible directamente a la culata, eliminando las líneas de alta presión que en otros motores eran una fuente constante de averías. Menos puntos de fallo. Más fiabilidad. Menos noches de un transportista mirando el motor con una linterna en la mano preguntándose de dónde viene la fuga. Y luego llegó algo que nadie esperaba de un motor con esa reputación de fierro puro. LDDC. El Detroit Diesel Electronic Control. Uno de los primeros módulos electrónicos del mundo controlando el tiempo y la cantidad de combustible en un motor de trabajo pesado. Eso permitía que el 8V-92 fuera más eficiente y menos humeante sin perder la fuerza que lo había hecho famoso. Incluso añadieron una válvula de derivación en el soplador que ahorraba energía cuando el turbocargador ya estaba trabajando a pleno rendimiento. Hierro clásico con precisión digital. En ese momento, Detroit estaba por delante de todos. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque toda esa evolución, toda esa ingeniería acumulada durante décadas, chocó contra algo que no se resuelve con mejores pistones ni con módulos electrónicos más precisos. Las normativas de emisiones que llegaron en los años 90 y que se endurecieron sin parar en los 2000, no estaban diseñadas pensando en motores de dos tiempos. El ciclo de dos tiempos, por su propia naturaleza, tiene una ventana de tiempo muy corta para la combustión y para la evacuación de gases. Eso hace que controlar los óxidos de nitrógeno y las partículas sea mucho más difícil que en un motor de cuatro tiempos, donde tienes el doble de tiempo para gestionar cada ciclo. Y aquí viene lo que me cuesta aceptar, porque lo he pensado muchas veces. Esas normativas las redactaron personas que nunca han tenido las manos negras de grasa. Personas que salen del despacho a las 6 de la tarde, suben a un coche con el aire acondicionado ya puesto y van a casa sin saber lo que cuesta mantener un motor en ruta. Personas que diseñan tablas de emisiones sobre papel sin preguntarse qué le pasa al transportista cuando el motor que cumple esas tablas dura la mitad y cuesta el doble de reparar. El resultado fue que un motor que había demostrado su fiabilidad en el desierto, en el océano y en la montaña quedó fuera de juego. No porque fallara, sino porque las reglas del juego las escribieron otros. Eso no fue una evolución natural de la ingeniería. Fue una decisión tomada lejos de cualquier taller, por gente que nunca tuvo que explicarle a un cliente por qué el camión no llega. El 8V-92 no murió porque alguien lo superara en la carretera. Murió en un despacho. Y eso dice más de cómo funciona esta industria que cualquier especificación técnica que puedas encontrar en un catálogo. Lo que acabas de ver no sale en los folletos del fabricante. Únete a Secretos de los Gigantes sobre Ruedas, suscríbete, y la próxima vez que veas uno de estos en la carretera vas a mirarlo diferente.